Hace 10 años, aquí en la escuela militar era velado masivamente Augusto Pinochet. Fue el punto final de una derrota que comenzó 8 años antes, con su polémico viaje a Londres. Antes de eso era prácticamente intocable en Chile. En esta investigación revisaremos a fondo la historia de su derrumbe. Usted podrá ver testimonios inéditos de los protagonistas de esos hechos que por primera vez van a revelar episodios desconocidos de la decadencia tanto política, judicial como de salud del ex senador vitalicio. Pocos saben que el arresto tiene su origen en una serie de malas decisiones del propio Augusto Pinochet, quien pone en alerta a sus perseguidores al solicitar una visa para visitar Francia. Y no solo eso, luego decide operarse de la columna, lo que lo inmoviliza en una clínica por varios días. Se hicieron todos los esfuerzos, todos, por convencerlo, diciéndole que no se operara en Londres, pero él se empecinó, esa es la verdad. Acá en Chile no se atrevía a no operarlo, el riesgo era demasiado alto. Hice todo lo humanamente posible hasta que llegó un momento que me dijo, por favor, no me insista más, ya tomé una decisión. Y se operó en Londres. Que Augusto Pinochet fuera arrestado era algo impensado en 1998. Por eso, ni él cree que corre peligro al hospitalizarse en Londres. Nada más lejos de la realidad. Amnistía Internacional había tratado de arrestarlo 5 veces, cada vez que viajaba a esa ciudad. Y ahora, con un Pinochet convaleciente, había una nueva oportunidad. Then I was approached by the members of the Chilean community to tell me that they'd had a discussion with Chileans in exile in Spain, and I should speak to Joan Garcés. Yo me entero que Pinochet ha dejado Chile, que se encuentra en Londres. Yo me dirijo a los 2 juzgados y solicito lo mismo, el permiso para interrogarle como acusado y la solicitud de extradición a efecto de su enjuiciamiento. Todos sabíamos que había un par de procesos, pero él mismo nos contó a su llegada a Londres que ese era un tema que estaba controlado. Emití esa orden, la policía británica me dice, mire, no va a ser posible esa declaración que usted está pidiendo para el lunes porque se marcha mañana. Mientras en España corrían para atraparlo, el gobierno chileno y el ejército hacían aceleradas gestiones para alertar lo que se estaba urdiendo en Madrid y sacarlo lo antes posible de Londres. Comenzamos a informar a Santiago sobre estos riesgos y la respuesta fue precisamente hay que sacarlo de ahí lo antes posible. Tenía el asesoramiento de un buen amigo médico chileno a quien yo le preguntaba en qué condiciones podía médicamente viajar de vuelta a Chile. Tenía que ser un avión medicalizado. Era una carrera contra el reloj. Una carrera además llena de obstáculos, una noticia que se expande como reguero de pólvora por Europa. I was sitting on an aeroplane going to Marseille and I started reading the Guardian newspaper. On page 6 there was a little item saying that Senator Pinochet was in London and somebody or other was trying to get them arrested. So I said to my private secretary, do you know anything about this? And she said, no, nothing. La decisión que adopto es la de emitir la orden de detención internacional. La suerte judicial de Pinochet estaba echada. Quienes querían atraparlo habían ganado la carrera. El juez ya la tiene en su poder y ha dicho que sí. Recuerdo que le dije, bueno, John, ¿qué quiere decir que ha dicho que sí? Dice que sí, que ha firmado la orden de detención. Digo, no lo puedo creer. Que sí, está firmada. Y van a la clínica a hacerla efectiva. El 16 de octubre de 1998, Augusto Pinochet es arrestado aquí en Londres mientras se encontraba de vacaciones por una orden emanada desde España por el juez Baltasar Garzón. Esa noche, Scotland Yard sorprendió a su escolta y al propio general que se recuperaba de una operación quirúrgica aquí, en la London Clinic.
Aproximadamente a las 23:32 llega el policía, que era el papi, el vestido de negro, con el casco característico, llega por el ascensor sur. Subimos al piso 8 y entonces estaban los guardaespaldas, creo que habían 2 guardaespaldas. Y yo dije, bueno, por favor, señores, se tiene que salir del edificio porque ahora Pinochet está bajo la protección de la policía metropolitana. Yo era un oficial del Ejército de Chile, que yo no obedecía órdenes de ellos, que yo estaba cumpliendo una tarea y que la iba a seguir cumpliendo. Y cuando vieron que él fue así, sí, lo agarraron para asegurar que él no tenía una pistola. Tenía el teléfono en el bolsillo interior de la chaqueta y el policía que estaba al lado del inspector saca pistola. Pinochet no hablaba inglés. Scotland Yard llegó a la London Clinic con una traductora. Ella se transformaría durante los próximos 17 meses en su canal de comunicación con sus nuevos custodios. Entramos y solo necesitaba el gorro, pero estaba en las pijamas, así como sentado. Primero le dije, usted está arrestado por asesinato. Furioso, como que ¿quién se creen ustedes? Que no me pueden arrestar, que yo tengo inmunidad, Y también shock. Hubiera sido más shock si lo hubieran metido en la celda esa noche. Pero como estaba enfermo no lo pudieron meter en la celda y llevarlo al tribunal, que eso es lo normal que se hace aquí. Y autorizaron solo al embajador para que certificara, la verdad que subió 5 minutos, certificó que estaba vivo y bajó. Senador, ¿me reconoce? ¿Sabe quién soy? Sí, me dice el embajador. ¿Sabe qué ha ocurrido? Me hizo como un gesto que no entendía mucho. Le dije, mire, usted está arrestado por orden de un juez español que está pidiendo su extradición. Me dijo, embajador, yo entré aquí con pasaporte diplomático y no como un bandido. The pro-Pinochet campaigners thought that I had fixed the arrest, that I must have known about it. And I kept saying to them, it is simply untrue. I knew absolutely zero about this until I read about it in a newspaper. La seguridad integral es tu responsabilidad. Por lo tanto, ahí habíamos fracasado, total y absolutamente, porque habíamos caído en una trampa por no habernos dado cuenta. Había comenzado para Pinochet la batalla de Londres, una con muchos frentes. En Santiago, al día siguiente de la detención, las embajadas de España e Inglaterra fueron el escenario de los primeros combates. Solo cabe ahora un gesto humano. Entreguemos al dictador. En contra de todas las industrias que operan en Chile y que sean españolas o inglesas, y además le vamos a hacer la vida imposible a los miembros de las embajadas inglesas y españolas acá. No haberle sacado la basura o no haberla recogido ni siquiera, nada más que eso. O haber prohibido que se estacionaran los vehículos frente a la embajada. Esas son cosas republicanas, si usted quiere, que están dentro del marco de la democracia. Hubo una gran conmoción, pero en ese momento no se imagina las peores cosas, ¿no? Se imagina vueltas al pasado, o sea, estamos hablando de 1998, no estamos hablando de... Y la democracia se había restaurado en Chile 8 años antes, y habíamos tenido ejercicios de enlace y otras cosas, por lo tanto la necesidad de mantener la paz interna era muy importante. Al presidente Eduardo Frei el conflicto en ciernes lo pilla en Portugal, en la cumbre iberoamericana. Sin embargo, la postura del gobierno chileno fue clara y precisa desde el comienzo. Esto es una violación a la soberanía jurisdiccional de Chile y a la inmunidad diplomática de Pinochet. Tema de la extraterritorialidad de la justicia. Ese es un tema básico de soberanía nacional y de ordenamiento jurídico.
internacional. Yo no estoy defendiendo al dictador de los 70 y de los 80, yo estoy defendiendo a un senador de la República como es mi obligación constitucional. Decíamos que los juicios por las cosas que ocurrían en Chile tenían que ser juzgados en Chile y que otra cosa causaba daño a la democracia. Si lo que España pretendía decir es que no podía haber justicia en Chile, en un país en el cual, dicho sea de paso, no hubo ninguna justicia para nadie que murió en la guerra civil, pero se decía eso. Nosotros teníamos que ponernos a eso y señalar que Chile era un Estado de Derecho y este Estado de Derecho era capaz de hacerse cargo de sus problemas. Por estar atentada a nuestra soberanía nacional, por haber estado secuestrado un senador de la República, nosotros nos vamos a retirar de la sala, señor presidente. Día a día la tensión aumenta. En Chile la bancada de derecha solidariza con Pinochet y se niega a legislar. Yo no puedo aceptar que se cancele la transición por esta situación. En Madrid, otros intentan detener la acción de la justicia a cualquier costo. Apenas unos días después de la detención de Pinochet en Londres, yo recibo el mensaje a través de un colaborador mío que hay un general del ejército de Chile aquí en Madrid que te dice que esto se resuelve con dinero, que pongas la cifra que quieras, que está resuelto. No debo haber sido el único al cual le ofrecieron dinero. Tema seguridad, pues aparte de cartas y de amenazas que me llegaban de un sitio de otro, pues alguna incidencia tuvo también y la posibilidad de un proyecto de atentado que hubo en unas vacaciones que íbamos a hacer y cambiamos los planes y ya está. Pero un atentado chileno. Sí. Perpetrado por gente chilena. Por milicos, sí. En la London Clinic. Estaba operado y no reconocía a las personas. Sin embargo, cuando yo estuve al lado de él, me reconoció. Me abrazó y, bueno, lloramos como cabros chicos, porque él se sentía totalmente frustrado y yo también. ¿Pensaron alguna vez en arrancarse con el general? Sí pensamos en un minuto determinado que iba a haber un plan para poder, de alguna manera, si iba a quedar detenido de forma permanente, hacer algo. Y ese hacer algo se tradujo en cosas concretas como, por ejemplo, hacer un estudio del sector donde estaba detenido, las distancias, quién eran los policías, cuántos eran, qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Bueno, tomamos seguros de vida. Y al tomar seguros de vida que en Chile era porque pensábamos que eventualmente podía ocurrir algo, porque no lo sabíamos. ¿Podían morir? Claro, está dentro de la tarea. La tarea de una escolta es esa. Pero también podrían haber matado al general Pinochet en la pasada. También, es probable, pero llegado a ese minuto se pensó, al menos las personas que estábamos en forma más directa, que era preferible hacer algo a dejarlo de por vida en Inglaterra. Yo pensaba que él no iba a volver. Y yo no era el único que pensaba eso. Había muchos que pensaban que no iba a volver. Me dijo, mire, yo le agradezco mucho todos los esfuerzos que ha hecho, todo lo que se ha preocupado, pero yo no me voy a quedar aquí. Yo lo único que quiero es volver a mi Chile. Yo no quiero terminar mi vida como esos dictadores de mala muerte africanos. Cosas por otras palabras. La policía nos decía, sí, el caballero está durmiendo, no le haga mucho ruido. ¿Cómo va a parar usted a la gente que están aquí, que han sido madres, digamos, con hija desaparecida, torturada, con perros y todo? ¿Usted le va a prohibir de que vengan a gritar aquí al desgraciado que es responsable, digamos, de la muerte de su hija, o de su hijo, o de su padre, o de su madre? Todo indica que este será un largo conflicto que podría llegar incluso a durar meses. El general Pinochet no podrá regresar a Chile hasta que los jueces españoles que ordenaron su arresto vengan a interrogarlo aquí a Londres y decidan si pedirán o no su extradición. Efectivamente podría haber terminado porque en uno de estos eventos la primera petición fue anulada. El warrant venía mal hecho, lo habían hecho mal. Tiene rayas, tiene modificaciones, o sea, una cosa que en nuestro país no prospera ni un segundo.
No, la orden en sí no tenía los errores, sino que el juez inglés se equivocó. Fueron horas realmente de una gran presión, porque si no presentábamos en el plazo legal establecido, caía la solicitud. Estuvimos 24 horas trabajando, hasta con 15 traductores, para una orden de detención ampliatoria. Y gracias a esa orden de detención ampliatoria se mantuvo el caso. Y le sugiero al grupo de abogados que lo que hay que hacer es ir con un habeas corpus, con un recurso de amparo. This is the first time ever in a court it's been read out just as a matter of fact. And it wasn't being disputed by the Pinochet side. All they were saying was that the documents were badly drawn and he had immunity. Nobody said it wasn't true. Aquí en el High Court, los abogados de Pinochet logran su único triunfo judicial. Logran que se le reconozca su inmunidad y logran anular la orden de arresto. Sin embargo, Pinochet permanece bajo custodia policial a la espera de la apelación de la Fiscalía. Los gritos del piquete de Londres no solo desesperaban a Pinochet y su familia. La London Clinic le pide a Scotland Yard que se lleve al general debido a la avalancha de quejas de sus otros exclusivos pacientes. Pero no era una operación fácil e implicaba muchos riesgos. La reacción inicial de Scotland Yard era trasladarlo al hospital de la penitenciaría. Ahí hablé con las autoridades británicas, que les dije, si eso ocurre, olvídense de cualquier relación con Chile. Y ahí Scotland Yard logró el espacio en el Priority Hospital. Dos semanas después del arresto de Pinochet en Londres y tras un intenso debate sobre su inmunidad, finalmente aquí en Madrid, la Audiencia Nacional se declara competente para perseguir al general que mientras tanto permanece bajo custodia policial en una exclusiva clínica psiquiátrica de la capital británica. En el ánimo de mi general se notaba un deterioro importante. Cuando fuimos trasladados a la clínica Priori, que era un psiquiátrico, quedó en un ala total y absolutamente aislado, una sala para la policía británica, una sala para el general, una sala para nosotros y una pequeña sala ahí común donde recibe alguna visita y todo lo demás. Ahí ya hubo un poco más gente que lo fue a ver, porque en la clínica en Londres éramos nosotros nomás y la familia. El arresto de Pinochet divide a la sociedad chilena tan violentamente como lo hizo el propio golpe de Estado. La UDI y Renovación Nacional organiza una serie de viajes para apoyar a su vapuleado general. ¡Viva la democracia! ¡Fascistas! ¡Criminales! ¡Asesinos! ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad! ¿Qué hizo Pinochet por Chile, hombre? Por España, weón. ¿Por Chile? Por los asesinos que existen en Chile. Por los asesinos. Por los asesinos. ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia! Nosotros, digamos, íbamos a estar ahí hasta que lográramos que Pinochet fuera extraditado de España, o no sé, pues, digamos. Pero nosotros siempre pensábamos y quisimos de que Pinochet fuera extraditado a España o donde fuera, a otro país donde se le hiciera justicia, se le llegara, por lo menos tuviera la posibilidad de que se le llevara a la justicia, que se sentara en una corte y se le pidiera aclaración y por los crímenes que había cometido. Por primera vez, los políticos de derecha chilenos se encuentran cara a cara con los opositores a Pinochet. Me dais lástima. Desgraciado. El asedio del piquete será constante durante todos esos meses en Londres. ¡Asesino! ¡Quema la bandera ahora! ¡Fascista! ¡Quema ahora la bandera británica!
fallo de Londres, una transmisión especial de Televisión Nacional de Chile en este día que ya todos coinciden en calificar de histórico. Estuvimos casi como 3 horas esperando que decidieran en el House of Lords. Y en ese momento era el cumpleaños de él, así que cortaron la torta chilena, me ofrecieron a mí un pedacito, a los policías también. Este es el audio que nos está llegando en directo desde la televisión del Parlamento británico. Se les va a preguntar uno a estos 5 lores cuál es, en definitiva, su veredicto. I was the only non-Chilean there. Everybody was convinced that he would go home. ¿Aceptan o no aceptan la decisión de la alta corte británica que falló a favor del senador vitalicio Augusto Pinochet, reconociéndole la inmunidad soberana? Escuchemos. The Secretary of State for the Home Department and the government of Spain, ex parte Augusto Pinochet Ugarte. Todos esperábamos que iban a decir sí, que se podía ir. Y de repente los 5 jueces decidieron yes. And I would dismiss the appeal. Sí. I would therefore dismiss the appeal. No. Senator Pinochet is not immune. No. General Pinochet has no immunity whatever. No. Senator Pinochet does not have immunity from prosecution, and I too would therefore allow the appeal. Todo el mundo cantó porque dijo que se acabó la impunidad de los criminales. La alegría de las víctimas de violaciones a los derechos humanos inunda las calles de Santiago y Londres. Por primera vez se abre la posibilidad de un juicio en contra de Pinochet. Hay manifestaciones de alegría por los protestantes, los manifestantes, frente a la clínica donde se encuentra internado el senador Pinochet. Formalmente le tuve que decir que no se iba. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Sí. Y claro, él empezó a llorar, eso sí, lo vi llorando. Si se quebró, lo hizo él solo, porque él era un soldado, siempre. Pero ese 25 de noviembre no solo Pinochet lloró de frustración, también lo hicieron sus partidarios en la sede de su fundación en Santiago, donde la rabia se volcó contra la prensa. No cabe duda que hay una expresión política, partidista, sectaria, que ha triunfado. Pero ha triunfado por hoy. Es una batalla, no una guerra. Nos sentimos traicionados y a los abogados engañados porque habían hablado con los jueces y se había decidido que se iba a respetar la decisión y se lo iba a mandar a Chile. Nosotros pensamos que después de eso iba a morir allá. But that was a very, very traumatic, because they had to unpack the suitcases again, etc., etc. That priory was a disaster. It was such a depressing place. Las personas cercanas le daban esperanza, que todo iba a ir bien, y no fue así. Y no fue así. Las maletas estaban hechas, ya tenía su bastón, ya estaba vestido para irse, para subir el avión y regresar a Chile. Ya estaba todo listo. Fue muy triste porque lo devastó, estuvo anímicamente muy mal. Estaba en un avión prácticamente posado en la losa, esperando un fallo positivo para poder salir de ahí rápidamente. Y bueno, todas esas expectativas se vinieron al suelo de un minuto a otro. Pinochet celebra su cumpleaños bajo arresto y recibe la sentencia de la Cámara de los Lores que indica que no tiene inmunidad soberana. Se abre así entonces la vía para su extradición a España. Los Lores habían despojado a Pinochet de su inmunidad. El general había caído profundo en una telaraña legal sin salida. Comienza entonces la búsqueda de una opción política. And every so often, Tony Blair would ask me about this. I mean, fairly, he was the Prime Minister, and I knew that he was coming under pressure. No doubt, he certainly was under pressure from Margaret Thatcher, his predecessor, who
said that it was outrageous that Mr. Blair was not making the decision here. How could it be that I, as the Home Secretary, was making the decision? Why didn't he make the decision? And how Mr. Blair should simply arrange for President Pinochet to be released. So there was that pressure, and I guessed that at European councils, all sorts of other meetings, the government of Spain and others would be saying to Mr. Blair, can you not just get rid of this man and send him back to Chile? El mérito que tienen los tribunales británicos y en particular el ministro Jacques Straw, que es ministro del Interior y que en ese momento tiene la posibilidad de interrumpir en cualquier momento discrecionalmente por razones políticas el procedimiento de extradición, de dejar que el proceso judicial de extradición siga su curso y que los tribunales británicos tomen la decisión que corresponda. Nosotros podríamos haber pedido la extradición. En realidad, eso fue un tema que yo sé que se consideró en el gobierno del presidente Frei, pero no se consideró que fuera el gobierno que le correspondiera, sino que si los tribunales de justicia lo hacían, se daría curso. When he was in the Priory, he said to me, we've got to look for a house for the general, but it's not allowed to cost more than £1,500 a week. £1,500 a week? I wouldn't put my cleaning lady in such a house. That doesn't exist. Y llegamos a la conclusión de que lo mejor era que tenía que ser a las afueras de Londres, porque en Central London era una locura. Y además no cumplían las condiciones de aislamiento que quería Scotland Yard. And I remember that I talked to the general about it, and he said, sí, porque yo no tengo reales, no tengo plata, no, porque yo tengo que pagar también para mi hermana en París o Viña, no sé. Pinochet decía no tener dinero para financiar sus gastos en Londres, pero lo cierto es que era muy rico. Solo gracias al proyecto Rayo, la Royal Ordnance, quien lo había invitado, le pagó más de $4 millones en comisiones, y parte de ese dinero estaba en cuentas secretas en la misma capital británica. La policía inglesa era la dueña de la operación. Solo ellos sabían el momento exacto en que harían efectivo el tan esperado traslado. Se buscaron muchas casas, fue muy complejo y finalmente llegamos a Virginia Water. 3 minutos antes de las 7 de la tarde, llegaba el fin de sus más de 30 días en Groveland Hospital, la clínica en la que una cama cuesta más de $500 diarios y que al final no sabía cómo presionar para que se fuera Pinochet. Desde esta noche, esta será la casa del senador Pinochet aquí en Londres. Desde aquí tendrá que esperar cómo se resuelve el laberinto jurídico en el que está atrapado. Y aquí Scotland Yard sí dio el visto bueno a esta casa. La decisión de la House of Lords, se produjo estando en el Priority Hospital. Por lo tanto, ahí ya estaba claro que la cosa era para largo, digamos. Por lo tanto, la casa se arrendó por 6 meses iniciales. Y me parece que fueron algo así como 42.000 libras. Esta es la famosa casa de Virginia Waters, donde Pinochet pasó gran parte de su arresto aquí en Londres. En este lugar recibió importantes visitas, entre ellas la de la ex primer ministra Margaret Thatcher, quien quiso llegar hasta este lugar para ofrecerle todo su respaldo como el gran aliado que fue Pinochet del Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas. El complejo escenario judicial de Pinochet en Londres no es muy auspicioso y el presidente Eduardo Frei decide nombrar a un nuevo embajador con la misión de traerlo a como dé lugar. A su llegada a Inglaterra, la primera misión del diplomático chileno fue visitar a Pinochet en Virginia Waters. Y aquí yo estoy secuestrado, pues, me dijo. Entonces dije, ¿cómo secuestrado? Sí, me dijo, mire para afuera, yo no puedo salir de la terraza, me dijo. Mire para afuera, me dijo. Ahí un Scotland Yard, ahí otro Scotland Yard, ahí otro Scotland Yard, acá otro Scotland Yard. Y cuando subo por la escala, usted se va a dar cuenta que hay uno abajo y otro arriba. Despojado de su inmunidad, Pinochet debe aceptar su nueva realidad. Su regreso a Chile es cada vez más incierto y debe acostumbrarse a las restricciones impuestas por la policía. Dice, bueno, yo creo que voy a salir al jardín a caminar.
Y el policía, no, usted no puede salir hasta que estemos listos para llevarlo. Si usted quiere salir, usted tiene que pedir permiso. Y está, ¿qué? Como así, como, ¿qué es esto? Bueno, usted está bajo arresto. Esta era la única zona donde Pinochet tenía permitido salir de la casa para dar paseos diarios. Si pisaba el pasto que estaba inmediatamente al lado, era automáticamente detenido por la policía. Toda la casa y todo el jardín estaba lleno de cables y cámaras que vigilaban momento a momento cada uno de sus movimientos. Habían 3 cercos de seguridad. Había un primer cerco que era la policía especial Scotland Yard. Había un segundo cerco que eran medios electrónicos, visores y sensores. Y había un tercer cerco que era de la policía de Surrey, la zona. Por lo tanto, estábamos realmente protegidos. Lucía Iriart celebra su cumpleaños en Londres en compañía de adherentes de su esposo. Es una aparición pública que rompe el silencio de la familia justo el día previo a la histórica audiencia en Belmarsh. Mañana, desgraciadamente, van a lograr algo que han deseado todo este tiempo y que se había podido evitar. Humillar a mi marido y llevarlo a una corte. El senador vitalicio Augusto Pinochet ha abandonado la casa en la localidad de Wentworth, donde se ubica actualmente, para dirigirse rumbo al tribunal, donde cerca de las 11 de la mañana tiene que declarar. Es muy poco probable de que Pinochet ingrese por la puerta principal, dado, como hemos mencionado, las medidas de seguridad que se han adoptado en su entorno. Tenemos en línea telefónica a Mónica Pérez. Estamos viendo, Mónica, imágenes del grupo de periodistas que ya está entrando a la corte. Estoy, como ustedes pueden ver, en la fila de periodistas. Hay muchos periodistas esperando. A cada uno se nos ha asignado una etiqueta que tiene un número de asiento. Mónica. Algunas de las impresiones de la prensa. Sí, dígame. Sí, bueno, ya tenemos confirmación de que mientras conversábamos, el senador Pinochet y su comitiva han ingresado por una puerta lateral, o sea, la comitiva de Pinochet ya está en la corte de Belmarsh. Tapa el vidrio con una especie de impermeable para evitar ser fotografiado o filmado. Ahí está. Reiteramos que Televisión Nacional de Chile es uno de los escasos medios de comunicación que a través de Mónica Pérez va a poder estar en este momento verdaderamente histórico, la comparecencia del senador vitalicio Augusto Pinochet ante la Corte Británica. Terminado el año, Pinochet tiene que comparecer por primera vez ante un juez británico y lo hace aquí, en la corte de Belmarsh. Fui testigo privilegiado de ese momento y lo vi rechazar la jurisdicción de estos tribunales para juzgarlo, así como calificar de mentiras las acusaciones que llegaban desde la justicia española. Han salido, Mónica Pérez viene corriendo acá para instalarse. Estoy tratando de recuperar mi respiración. Lo más importante que hemos escuchado en esta audiencia, que duró aproximadamente 20 minutos, ha sido un sorpresivo declaración del general Pinochet. Él no iba a hablar, sin embargo ha dicho claramente y en español. La idea del equipo era, digamos, no entrar en diálogo, sino que escuchar y punto, digamos. Y él sacó, bueno, él tenía salidas de repente impredecibles, digamos. Que él, con todo respeto a la Corte, no reconocía la jurisdicción de ningún otro tribunal, excepto los chilenos, para poder juzgarlo, con sus palabras, de los embustes de estos señores españoles. He was in the dock and he had to recognize the English justice and the judge, that he was now, for the first time ever, the first ever former head of state in the world under such circumstances, to be in front of a judge, subservient to the judge, being processed. Bueno, yo la veo como la presentación de un soldado que puede perder todo menos la dignidad. O sea, los soldados pueden perder todo, la libertad, podemos perder la vida, pero la dignidad no la podemos perder. To me, that was the most important legal part of the process of the 16 months, even more than the arrest. Y sin duda lo fue, porque la de Belmarsh es la primera y única vez que Pinochet comparece ante un tribunal para responder por acusaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. Nunca más lo hará, ni siquiera a su regreso a Chile.
estuvo durante todo el rato muy atento, indicaba con la mano quién está hablando, preguntando nombres, hablaba todo el rato con su abogado Miguel Schweitzer, que estaba parado de pie en el fondo al lado de él. Fue una traducción de la secuencia y tranquilizarlo en el sentido de decirle, mira, hasta aquí el juez está cumpliendo absolutamente con lo que se había acordado. Era su hijo el que llevaba la silla de rueda, el que lo empujó hacia adentro de la sala, su hijo Marco Antonio. Vestía un traje de color café claro, una camisa crema y una corbata dorada. Me acuerdo que antes de entrar a Belmarsh, presidente, dije, la única cosa que yo le voy a pedir es que, en compensación por esta defensa que yo estoy haciendo de suya, usted me dé su bastón. Y entonces me miró para arriba y dijo, en Chile. Cuando regresamos a la casa para el té, me dijo a mí que me sentara al lado de él y dijo, qué raro, ¿por qué estaban gritando asesino, asesino, asesino cuando llegué? Todos sus amigos y yo, ay, no, si eso es pues, eso es un poquito de gente que está diciendo eso. ¿Pero por qué? Que no sabía que le estaban diciendo asesino. Y todas las noches eran los tambores afuera. Se hizo una costumbre los fines de semana que llegaran algún grupo de personas a manifestarse, lo cual generó obviamente mucho problema en el barrio, en el sector. ¿Usted lo alcanzaban a escuchar allá adentro? Sí, lo escuchaba. Pinochet especialmente le molestaba el bombo, que nosotros teníamos un bombo, especialmente en Virginia Watch, donde estábamos. Allá, digamos, íbamos con el oye, pam, pam, pam. Y dice, hasta los vecinos decían, no hay problema, sigan nomás. Porque era durante el día, no era durante la noche en el bombo. Se dice que fue una llamada anónima la que alertó a los cercanos a Pinochet de la relación de uno de los lores con Amnistía Internacional. Lord Hoffman ejercía como director en una institución de caridad afiliada al organismo de derechos humanos y desde hacía 25 años su esposa trabajaba en la misma institución. En Londres, el voto decisivo del fallo de la Cámara de los Lores comienza a ser cuestionado. Es evidente que el fallo de este juez es un vicio. Él debió haber hecho presente sus vínculos con una organización que ha sido parte de la persecución al expresidente Pinochet. La defensa del detenido senador ve una oportunidad y la aprovecha. El general Pinochet, mire, me dice, ¿y ustedes qué piensan? La única cosa que se me ocurrió decirle, mire, tenemos harto poco que perder, general. Así que yo lo haría de todas maneras, además porque creo que corresponde hacerlo. Y entonces llegamos donde los abogados a decirle que sí, que el general Pinochet estaba dispuesto a darle instrucción, a plantear la recusación de Lord Hoffman. La estrategia fue acertada y en una decisión sin precedentes, el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores anula el dictamen anterior. Se ordena un segundo juicio con un nuevo panel de jueces. Son imágenes en directo que nos están llegando desde Londres cuando ya falta solo un minuto para las 11 de la mañana, un minuto para las 2 de la tarde en Londres. Mauricio, acaban de sonar las campanadas del Big Ben hace segundos que nos indican que ya es la hora en la que debería empezar este veredicto. Son imágenes en directo cuando son las 11 de la mañana con 6 minutos aquí en Santiago, 2 de la tarde con 6 minutos en Londres. Es precisamente son los abogados del general Pinochet. Yo permito la apelación para que siga adelante el proceso de extradición. Yo rechazo la apelación. Permito la apelación. Pienso que no tiene inmunidad en el caso de tortura y conspiración de tortura. Yo acepto la apelación en los mismos términos que lo ha presentado mi noble amigo Lord Brown Wilkinson. Mi opinión es que el senador Pinochet sí puede ser extraditado a España. Yo permito la apelación respecto a que las acusaciones constituyen crímenes extraditables.
terminado efectivamente la sesión. Lo primero que podríamos decir es que, y concluir, es que por el momento el senador vitalicio Augusto Pinochet debe continuar en Londres, a menos de que el ministro del Interior británico Jack Straw y la justicia de ese país digan lo contrario. Justo en la sala que está tras este muro aquí en la Cámara de los Lores es que finalmente por 6 votos contra 1 se decide que Pinochet puede ser sometido a un proceso de extradición. Sin embargo, los Lores limitan los delitos de tortura y conspiración para cometer tortura a los hechos cometidos después del 8 de diciembre de 1988, fecha en la que el Reino Unido firmó la Convención Internacional contra este delito. Margaret Thatcher estuvo muy cerca, tuvo varios gestos hacia Augusto Pinochet y hacia la situación que le complicaba. Ella llegó con su escolta, una mujer, también de la policía, ingresó, tuvieron los saludos cordiales, la prensa tuvo acceso durante una fracción de minutos para poder sacar una que otra fotografía. La baronesa, para mí es un agrado que se venga en esta modesta casa. I'm glad to have the chance to come. Para agradecer el pequeño el cariño que nos ha demostrado, con la ayuda que nos ha prestado. It was known that Chile had been helpful during the Falklands War for the Malvinas. So there was pressure from that side of government. Bear in mind that I was responsible for one of the intelligence agencies, the internal one, MI5. I know how much we owed to you for your help during the Falklands campaign, for the information you gave us, the communications, and also the refuge you gave to any of our armed forces who were able, if they were shipwrecked, to make their way to Chile. It was true, yes, that they had given some support, some tactical stuff. But as with Operation Condor, and afterwards, Chile was in direct contact, Chilean military, Chilean security service in direct contact with South American, especially Argentinian government, even during the Malvinas, playing a double game. Siempre sí me dijo que él tenía mucha fe en los ingleses. Thatcher. Hello, Mrs. Thatcher. How is you not finished like that? Any result of jurisdiction, it should be by the people of Chile in the courts of Chile and not here. En Chile las posiciones se polarizan. Manifestaciones de uno y otro bando interrumpen el tradicional mensaje presidencial ante el Congreso Pleno. La figura de Pinochet sigue dividiendo a los chilenos. Ruego silencio en las tribunas, por favor, y desocuparla a los que están en manifestaciones. Que proceda la fuerza pública de inmediato. ¡Para afuera! Siempre he pensado que es más beneficioso para el país que regrese a Chile durante mi mandato. Y con este propósito, el gobierno ha usado y seguirá usando los caminos políticos, jurídicos y humanitarios. De acuerdo a mi personal evaluación de los hechos, decidiré acerca de la conveniencia y oportunidad de las acciones que corresponda emprender. Iniciamos campañas públicas conocidas por toda la gente destinada a juntar fondos y se generaron fondos importantes para permitir la defensa de él. Los abogados ingleses no eran baratos, no eran baratos y nadie en Inglaterra lo iba a defender gratis. Las personas que viven en Miami, que son de origen cubano, le formaron un fondo a mi papá. Esa fundación me pidió que yo agradeciera a nombre de mi padre. Y eso molestó mucho a mi hermana Lucía, que estaba viviendo en Miami en ese tiempo, y dijo que yo había recaudado plata para mí y que bla, la mentira más grande del mundo. So we tried to, we had protest buttons
Pinochet the only political prisoner in the UK. Un grupo importante de chilenos estuvo yendo frecuentemente todos los meses a Londres y se mantuvo durante los 17 meses fuera de la corte. Fue bien gracioso porque ellos empezaron a ir y hasta manifestaciones. Algunas señoras ya se empezaron a arrestar y mandaban a las empleadas a las manifestaciones. Por cierto, una empleada que le pagan un viaje a Londres y que tiene que estar un rato frente a la clínica, fantástico. Se hacía una lista de los donantes y una lista de los receptores, digamos. Y se iba a Londres 30, 40 personas en 2 o 3 grupos, se juntaban allá y se instalaban en las afueras de la corte y gritaban un poco y marcaron presencia. Más de 90 millones de pesos al mes en donaciones tenía que juntar la Fundación Pinochet para solventar estos viajes y los gastos mínimos en Londres. El general insistía que no tenía dinero para financiar su defensa o estadía. Sin embargo, años más tarde, la investigación del Banco Rix determinaría que Pinochet era rico y que incluso, ya arrestado en Londres, se las ingenió para trasladar 1.6 millones de dólares de la capital británica a Estados Unidos, eludiendo la petición del juez Garzón del congelamiento de sus cuentas. ¿Y hijo? Se acercaba un nuevo aniversario del golpe de Estado y Pinochet lo conmemorará arrestado en Londres. Por eso se organiza una visita de políticos y empresarios. Todos vienen a solidarizar con el general. Estos días aquí secuestrado en Londres, he meditado profundamente este tema y lo que se hizo. Muy importante era estar ese día 11 de septiembre junto a él y acompañarlo en una actitud de agradecimiento por lo que ese hombre había hecho por nuestro país. No es una gratitud solo de los empresarios, es una gratitud de todos los pobres de Chile, sobre todo que lo reconocen y en este día tan emblemático para todos nosotros le traen también su saludo. En un acto muy simpático, fue agradable y de demostración de cariño hacia un hombre mayor. Sacó un osito de peluche que tenía y se lo regaló. Y yo le voy a entregar algunas cositas muy breves que algunas personas me pidieron que le entregara, entre cartas, tarjetas de la veo del presidente y hasta un cariñoso saludo de una niña. ¿Qué es esto, presidente? Y se lo quise traer porque con mucho cariño ella me lo pasó y me pidió que por favor se lo entregara, presidente, a usted. Dentro de todo este gran problema apareció el osito de peluche. Bonito, muy bueno. A las manifestaciones del piquete en Londres se suman personas de todas las nacionalidades. Algunas llegan incluso a increpar en las calles a los abogados de Pinochet. How large is the Pinochet deal with Blair? How big is the arms deal? It could be massive. Agents of torture and mass murder throughout the world, you are partly responsible. Are you responsible people? Have you consciences? Have you a conscience, sir? When's he going to Spain? When's he going to Spain? He shall go to Spain. He shall go to Spain. Pinochet is massively guilty, but he's just a tip of the iceberg. Yo creo que él echaba de menos todo, a pesar de que recibía comida chilena, todo. Cientos de personas le llevaban de todo. Yo creo que comió más loco allá que aquí. Le llevaba cosas simpáticas para comer arrollado, por ejemplo, locos. Y nos comíamos los dos los locos, me decía Lucas Gómez, usted se los trae, usted se los come, ¿verdad? Cualquier descontrol, como estas comidas extras que te explicaba, podía gatillar un problema mayor. Tenía un sobrepeso tremendo, ya estaba casi en 100 kilos de peso. Y eso también gatilló una dificultad de movimiento importante.
Tras 2 juicios en la Cámara de los Lores, donde se confirmó que Pinochet no tenía inmunidad como ex jefe de Estado, ahora debe enfrentar la petición de extradición de España. El tribunal de Bow Street es el escenario de este juicio. En sus alrededores, ambos bandos se preparan para la gran batalla. No, yo no amenazo a nadie de muerte, compadre. Yo los garabatos van y vienen. Aquí la cosa es clara. Yo no tengo ningún gene de la Sor Teresa de los Andes, ni la Sor de Calcuta, ni tengo tampoco ningún gen del Padre Hurtado. A mí me aforran un lado y yo forro con el otro. We want justice. Buenos días, Mauricio. Estamos viviendo mucho nerviosismo aquí en las afueras de la corte de Bow Street. Después de casi un año de arresto aquí en Londres, el general Pinochet por fin sabrá su suerte legal. Por fin sabrá si será o no extraditado a España. Mauricio, queremos mostrar unos incidentes que se están produciendo en estos momentos. Son partidarios del senador Pinochet que han venido aquí y que parece que trataron de hacer una consigna a favor de Pinochet en frente del piquete de Londres. Tenemos la confirmación de que el fallo es en contra del senador Pinochet. ¡Ganamos! ¡Viva Chile, mierda! Aquí viene Mónica Pérez. El general Pinochet ha perdido este fallo. El fallo ha sido en contra de él. La extradición se ha aprobado por los 35 casos que presentó originalmente la Fiscalía. En Chile estábamos tan seguras de que no iba a haber justicia acá, por lo menos eran momentos de alegría para nosotros decir al fin alguien está haciendo lo que en Chile no se hizo. A la luz del veredicto de los Lores, todos los crímenes eran extraditables porque según la Convención de la Tortura tiene jurisdicción universal y por lo tanto es un crimen tanto en Chile, en el Reino Unido como en España. Pinochet hizo un golpe de Estado, un golpe de Estado, hizo un golpe de Estado. La salud del senador Pinochet es tan delicada que no está en condiciones ni siquiera de haberse venido a notificar del fallo. ¿De qué gestión entonces le pedirían al gobierno a partir de hoy? Supongo que ya las tiene muy meditadas el gobierno porque este no es un escenario inesperado. Y déjame tranquilo, yo no te interrumpo cuando tú vas a tomar. No, porque perdiste, que no, porque perdiste. Perdió Chile, vieja, perdió Chile. No, perdió Chile. ¡Asesino! 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 El ambiente está tenso. Abogados y partidarios de Pinochet deben salir con resguardo policial. Cuando Pinochet diga yo soy culpable y se vaya a la cárcel, yo voy contigo y soy tu hermano. En este edificio, ahora vacío, estaba el tribunal de Bow Street. Fue el juez de este tribunal el que decidió finalmente que Pinochet fuera extraditado a España. Fue entonces cuando cambia la postura del gobierno chileno y comienzan a usarse las razones de salud para evitar que el general sea procesado en ese país. Era evidente que las presiones políticas que estaban presentes desde el primer momento iban a multiplicarse. Nosotros siempre hablamos de razones médicas, que no estaba en condiciones de enfrentar un juicio. He would not have been able to defend himself. He had diabetic problems, he had problems with his back, he had problems with his, he fainted once or twice in Wentworth. Me acuerdo que alguien en la familia, uno de los amigos de él, dijo, yo no sé por qué él no se dice que está loco o que tiene Alzheimer, lo que sea, para que lo manden a Chile. Y él decía, yo no he cometido ningunos errores, yo no he cometido nada mal. Yo voy a responder a todo lo que tengo que responder, pero yo no he hecho nada incorrecto. 8 días después del veredicto de extradición, el gobierno chileno pide formalmente al gobierno británico liberar a Pinochet por razones humanitarias y lo acompaña con un dossier médico con las dolencias del senador. And then it was coming very close to where he was going to be taken to Spain. And I then had this medical evidence produced from the Chilean embassy, from here. Chilean government approached Straw with a medical dossier to say here is why he's not fit for trial and he should be released.
and it would be through doctors approved or supplied by Pinochet's people. Therefore, what the Chilean government was presenting Strzok was basically Pinochet's dossier by proxy. Una vez que lo fuimos a ver con el médico, me dijo en Wentworth, mira China, qué raro, ¿sabes qué? Esta mañana me levanté y no sabía quién era mi esposa. Yo dije, ah, sí, qué raro, qué raro. Ajá. When I got it, I was very suspicious about this. So I then insisted that we had independent examination of Pinochet. El 5 de enero del 2000, a las 6:30 de la mañana, Pinochet es trasladado al hospital de Northwick. Allí, durante un día completo, 4 connotados neurólogos y geriatras nominados por el gobierno británico lo examinarán para determinar su real estado de salud mental. Y claro, salió que él tenía Alzheimer, se le olvidó todo y cosas así, que yo no sé cómo salió eso, pero para mí él estaba perfectamente consciente todo el tiempo de lo que estaba haciendo. Perdía a veces el sentido del tiempo, el pasado con el presente, con el futuro, a veces confundía. No estaba conduciendo su propio razonamiento de una manera correcta, sino que tenía alteraciones serias. There were 4 medical practitioners who examined him. To my surprise and great disappointment, they came back and said, no, he's not fit to stand trial. All 4 of them. Ya se limitan a hacer un diagnóstico de las dolencias que tiene una persona de esa edad. Pero la otra parte de la medalla, que de este análisis se deduce que no está en condiciones de comparación en juicio, eso no lo dicen los médicos. Eso es la decisión política de los gobiernos de Strzok. Fue un acuerdo político claramente establecido a varias bandas, ¿no? Entre Chile, Gran Bretaña y España, cuanto menos. Estamos viendo imágenes en vivo, Arturo, parece, del presidente electo Ricardo Lagos. A comienzos del año 2000, Chile vive una reñida segunda vuelta por el sillón presidencial entre el candidato de la derecha, Joaquín Lavín, y el socialista Ricardo Lagos. Este último gana por un estrecho margen, 51,3% contra un 48,7%. Estoy extraordinariamente contento, no solamente en lo personal, sino que por el país. Lagos le debe haber dicho al presidente Frei, mire, yo no le voy a aceptar el gobierno con el general Pinochet preso, así que resuélvalo. El caso Pinochet se mantuvo vigente durante todo este proceso electoral. Los juicios los resuelven los tribunales de justicia y haré respetar las decisiones de los tribunales de justicia. El compromiso de traer al senador Pinochet, hecho por el presidente saliente Eduardo Frei, está próximo a cumplirse. En Londres, el ministro del Interior, Jack Straw, debe tomar una decisión. The senator should not be extradited to the Kingdom of Spain on the narrower grounds of his unfitness to stand trial. El 2 de marzo del año 2000, Jack Straw salió por la puerta del Home Office para confirmar su decisión de frenar el proceso de extradición de Pinochet a España y permitir su repatriación. 2 horas más tarde, el general ya estaba a bordo del avión de la Fuerza Aérea de Chile, terminando así 503 días de arresto en Londres.